Buenos días a todos, todas y todes. Bienvenidos a este segundo encuentro de nuestro seminario de investigación activista y coproducción de conocimiento, el cual está siendo organizado este año por CIESAS en alianza con la UNILA, la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, y la Red Feminista Anticarcelaria de América Latina. Mi nombre es Mario Torres, soy profesor de la UNILA, integrante del proyecto Gireito Poesía, que trabaja con talleres de poesía en cárceles aquí de la ciudad de Foz de Iguazú, donde está la universidad, nuestra universidad. Yo voy a estar mediando la sesión de hoy, que tiene por título La cárcel y sus impactos sociales en Chile, y va a contar con la participación de tres ponentes de ese país: Felipa Libe Ledesma, de la Fundación Pájaros Entre Púas; Ángela Edo, de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y Liliana Manzano Chávez, de la Universidad Católica del Norte. La idea es que nuestros ponentes, teniendo como fondo la cuestión de la cárcel y los impactos que esta institución ha generado en Chile, entendiendo esos impactos en gran medida como los problemas que ha generado, nos compartan algunas reflexiones sobre los retos y posibilidades de las alianzas entre la academia y el activismo por las mujeres en reclusión y sus familias, y que nos presenten algunas de sus producciones recientes en ese sentido. Podemos seguir las presentaciones en el orden en que fueron anunciadas en nuestro afiche de divulgación de la sesión y comenzar con Felipa, a quien presento a continuación. Felipa Libe Ledesma es antropóloga social de la Universidad Austral de Chile, performer y artista escénica, actualmente cursando el magíster en arqueología en la Universidad de Chile. Su trabajo articula etnografía e investigación cualitativa para la sistematización de procesos creativos en contextos de vulnerabilidad social. Forma parte de la Fundación Pájaros Entre Púas, donde desarrolla proyectos culturales y comunitarios desde las artes y la cultura como herramientas de transformación social y promoción de derechos humanos. Entonces, bienvenida, Felipa. La palabra es tuya. Tienes de 20 a 30 minutos para hablar. Después se presentan los otros ponentes y a continuación abrimos para preguntas del público. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá en este espacio junto a ustedes. Mario, te quería decirte que me estás proyectando el PowerPoint, ¿no? Porque no veo tu compartimiento de pantalla para poder empezar. No lo veo. Ah, ahí está. Ahí va, ahí va. Tienes que apretar abajito y ahí se agranda. Ok. Bueno, en relación al tema que nos convoca hoy, que es la coproducción de conocimientos con las comunidades, para esta ocasión quisimos escoger la investigación etnográfica del estigma a la creación, arte y agencia LGBTIK más en centros penitenciarios de la región de Valparaíso. Este es un proyecto editorial de la Fundación Pájaro Entre Púas que fue escrito y guiado por mí. Puedes seguir, compañeros. Bueno, en términos estructurales, lo que hoy día vamos a ver es quiénes somos, una introducción, un marco teórico, una metodología, lo político y lo histórico, la creación artística y la sobrevivencia, lo metodológico y lo ético, y algunas reflexiones finales. Puedes seguir, compañero. Bueno, ¿quiénes somos? Somos Pájaro Entre Púas, una organización transfeminista dedicada al trabajo en cárceles de mujeres y diversidades sexuales, así como también en contextos postpenitenciarios, con una trayectoria ya desde este año, de 10 años, en la creación artística, cultural y de investigación-acción. Realizamos un trabajo para la defensa de los derechos humanos y para la construcción de un mundo diferente que desde las artes, los afectos, pueda confrontar la exclusión y la violencia. Trabajamos a través de una metodología somática dialógica, somática porque trabajamos desde el cuerpo y dialógica porque creemos súper pertinente establecer puentes entre el adentro y el afuera
para poder sensibilizar a las personas que están en el espacio público sobre lo que significa estar dentro de la cárcel. Y bueno, a través de las artes y la cultura las consideramos como herramientas cruciales para la transformación social y colectiva. Eh, Puedes seguir. La otra diapositiva. La otra. Esas son fotitos para dar contexto. Bueno, la cárcel para las personas de las comunidades de diversidades sexuales y de género está marcada por una gran estigmatización que tiene que ver con la renuncia de los roles impuestos por una sociedad punitiva y heteronormada. Hay una renuncia simbólica al contrato sexual. A partir de este punto de partida, esta investigación se propone visibilizar las historias, desafíos y formas de resistencia que las personas viven dentro de las cárceles. Y en ese marco, las historias y obras que forman parte no solamente son leídas como relatos de dolor, sino que tienen que ver más con expresiones de agencia, de resiliencia y de resignificación. También, antes de comenzar con la investigación, es súper importante que como fundación queremos reconocer a quienes hicieron posible este proyecto etnográfico. Las voces de Nancy, las voces de Cata, de Montserrat, de Margaret, de Lisette y Viviana forman parte central de esta investigación y son memorias que dan cuenta de procesos de resistencia, de amor, de deseo y sobrevivencia en contra de la narrativa imperante de la cárcel, ¿no? Que constantemente busca despojarles de la humanidad. También comentar como un antecedente de que en Chile existen muy pocos estudios sociodemográficos sobre la población LGBTQ, y esto es más escaso en la literatura social, criminológica, etnográfica. em, entonces, para poder abordar este problema, fueron dos dimensiones súper cruciales. Una tiene que ver con la revisión de antecedentes históricos para dar un contexto de cómo hemos sido criminalizadas y perseguidas históricamente, antes, después y durante la dictadura de Augusto Pinochet, eh, y también entrelazándolo con la incorporación de relatos que permiten explorar cómo estas personas enfrentan esta realidad dentro de las cárceles de la región de Valparaíso. Puedes seguir, compañero. Bueno, ese es, una foto de una obra que fue Cristales, que más adelante se va a poder profundizar. Puedes seguir, Mario. Em, Mira, el marco teórico, si bien sigue lineamientos de autores, es súper importante comentar que las organizaciones sociales también son productoras de conocimiento. En ese sentido, para nosotras el arte no es solo una práctica creativa, sino tiene la potencialidad de denunciar, de construir memoria, de resignificar procesos, de sanar, pero sanar no es la dicotomía de bueno y malo, porque todas nuestras biografías son legítimas, sino que sanar esas heridas que una tiene cuando una va creciendo y se va enfrentando en el mundo. Em, y bueno, acá tenemos también la crítica al sistema carcelario de David, que más que nada esta autora percibe la cárcel como una institución que no solo castiga los delitos, sino que reproduce desigualdades sociales y funciona como mecanismo de control para las poblaciones marginalizadas. Entonces, ¿por qué en esta investigación incorporo a Angela Davis? Porque permite entender cómo la prisión eh, reproduce desigualdades estructurales. Y esto resulta clave para analizar por qué las personas LGBTQ experimentan formas particulares de discriminación dentro del sistema penitenciario. O sea, hay una condena, pero también hay unas condenas simbólicas que se traducen en exclusión y una serie de factores que lo veremos también más adelante de esta presentación. Posteriormente también ocupamos a Foucault para comprender a la cárcel como un dispositivo de disciplina que regula los cuerpos y las conductas
y desde esta perspectiva, las identidades que desafían las normas de género y sexualidad se vuelven objetos de control, de constante vigilancia y dentro de un contexto de castigo máximo. Y también Archie Member también lo utilizamos porque analiza cómo ciertos sistemas de poder deciden qué vidas son protegidas y cuáles vidas no son protegidas y son expuestas a la violencia o al abandono. Esto ayuda a analizar que las formas en que ciertas vidas son tratadas como dentro del sistema penitenciario. Eh, y bueno, también fue súper crucial acudir a Garrido y a Barrientos porque permiten contextualizar históricamente la lucha de las disidencias sexuales en Chile. Entonces nos da un marco histórico súper importante, que hay muy pocos marcos históricos en relación a nuestra historia. Eh, y bueno, también como antropóloga tuve que ocupar la Biblia de la antropóloga, que es Rosana Huber, para fundamentar el enfoque etnográfico, ¿ya? Esto más que nada tiene que ver con la observación participante, con la presencia sostenida en el campo, eh, bueno, Huber enfatiza de que reconocer la posición, las experiencias y los vínculos que se establecen en el campo también forman parte del proceso de producción de conocimiento. Entonces, todo este levantamiento de información, todo este estudio que estamos realizando fue un estudio coproducido con la comunidad involucrada. Y yo creo que ahí subyace su potencialidad política. ¿Puedes adelantar, Mario? Bueno, metodológicamente la investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, basado en ciclos de entrevistas no directivas o entrevistas antropológicas también, que algunos le dicen, realizadas tanto a las integrantes de nuestra Fundación Pájaro Entre Púas como también a personas encarceladas y personas excarceladas. Y estas personas excarceladas fueron elegidas específicamente las que vivieron la cárcel en tiempos de dictadura. Em, y bueno, también, como dije anteriormente, previo al trabajo de campo, se hizo una revisión de la literatura social e histórica. em, y bueno, ¿en qué consistió el campo? El campo se desarrolló principalmente en el marco de los programas Descarcelarte y Comunidad Sorora. Descarcelarte es un programa creado el año 2020 que busca generar espacios permanentes de arte y cultura dentro de las cárceles de la región de Valparaíso, conectando las cárceles con centros culturales, las cárceles con los barrios, y a través de talleres artísticos, exhibiciones, actividades de fomento lector, conmemoraciones, se promueve la creatividad, la reflexión crítica y la desnormalización de la violencia de género. Em, bueno, hemos tenido diversos tipos de talleres, talleres de música, talleres de performance, danza, arte textil, fotobordado, fotografía, collage, pintura, etcétera. Y por su parte, Comunidad Sorora es un espacio colectivo y co-construido por mujeres, diversidades, personas excarceladas, sus familias, infancias, artistas, activistas, eh, todas desde una cercanía biográfica a la cárcel. Eh, Bueno, yo también me incliné hacia los estudios de la cárcel porque mi madre estuvo privada de libertad cuando yo era chica. Entonces, si bien no viví la cruda narrativa en primer lugar de lo que significa estar tras las rejas, sí viví la separación forzosa y sí viví también cómo se sigue reproduciendo también a los cuerpos feminizados el rol de sostenedora de hogar, porque cayó a mi hermana mayor, por ejemplo. Esto ya es un dato personal, se sale un poco de la investigación, pero me sentí cómoda para poder contarlo. Bueno, también de manera paralela, el trabajo, esta investigación, se articuló con el Plan Regional de Fomento Lector, que, y esto hizo que podamos identificar a nivel regional cuáles son las diversidades que existen en cada cárcel, porque en Chile solamente existen módulos especiales dentro de las unidades penales masculinas.
pero dentro de las unidades penales femeninas, las mujeres lesbianas y los hombres trans conviven porque es parte del orden social, ¿ya? Em, Puedes seguir. Lo político y lo histórico. Puedes seguir, Mario. Bueno, ha habido una criminalización y persecución histórica hacia los cuerpos de la diversidad sexual y de género. Durante gran parte de la historia republicana chilena, las diversidades sexuales han sido objeto de persecución moral, legal, social, desde el siglo XIX eh, hasta la actualidad, o incluso desde la colonización, porque anteriormente eh, hemos existido siempre, en verdad, bajo distintos nombres y denominaciones según cada territorio, cultura y tiempo. Em, bueno, en relación en relación, bueno, a este primer momento de criminalización, el Estado y las instituciones sociales participaron activamente en la producción de categorías de normalidad y desviación, lo que permitió justificar la vigilancia y el castigo de quienes no se ajustaban a estas normas heterosexuales dominantes. Durante la dictadura militar, las políticas de control y represión se intensificaron. Las personas homosexuales, travestis y otras monstruosidades varias fueron frecuentemente objeto de detenciones arbitrarias, hostigamiento, persecución social, reforzando, la, la- reforzando est- esta, reforzando em, como esta asociación histórica que ha tenido la disidencia sexual con eh, la criminalidad. Y bueno, después de la década de 1990 comenzaron a emerger con mayor fuerza los movimientos sociales, los feminismos y activismos por los derechos también de las personas de la diversidad sexual, pero pese a ciertos avances legislativos, muchas formas de discriminación siguen pasando. Em, Dentro del sistema penitenciario, estas desigualdades se intensifican. Las personas entrevistadas nos comentaban de que existe violencia entre pares, aislamiento, segregación, negación de su identidad de género. eh, y en ese contexto, como dije anteriormente, la experiencia carcelaria en Chile para las personas de la diversidad sexual muchas veces se convierte en una doble o triple condena. Puedes seguir, Mario, la otra diapositiva. Acá hay un testimonio. Este lo voy a leer. Este es de una compañera que se llama Nancy. Las compañeras que desaparecieron y fueron torturadas resultaron menos importantes que los presos políticos. Siento que es posible entrelazar ambas historias, porque en realidad es lo mismo, solo que ellos fueron perseguidos por sus ideologías políticas y nosotras simplemente por existir. Incluso es más grave, porque no se trata de un pensamiento político que quisiéramos imponer en la sociedad, era por existir, por ser y por estar. Nosotras fuimos torturadas y desaparecidas y de eso no se habla. Puedes seguir, Mario. Bueno, acá también, para darle un poco de contexto de la época, estos son los diarios que aparecían en la época de la dictadura, mostrando el hostigamiento y la mala información que tenían sobre estas realidades humanas. Puedes seguir, Mario. Acá hay otro testimonio. No solamente he estado privada de libertad, sino que yo he vivido el abuso de distintas formas de este estado, con el hecho de decirte que me encarcelaron solamente porque llevaba vestimenta femenina. Yo estaba en dictadura, ustedes comprenderán lo que significa, que era bajarte de la micro y te ibas presa solo por ser una persona trans. Nada más que por eso, no había otro motivo, y te ibas a la cárcel. Puedes seguir, Mario. Muchas gracias. Bueno, dentro también de lo político y lo histórico, también se desglosa una aproximación histórica hacia los módulos especiales en Chile. Em, los módulos especiales en Chile surgen como una respuesta institucional frente a la violencia que enfrentan las comunidades de las diversidades.
que en teoría buscan ofrecer un entorno más seguro frente a las agresiones físicas, a la discriminación, y porque supuestamente hay riesgos específicos que enfrenta esta población dentro de las cárceles. Sin embargo, estos módulos plantean diversas tensiones. Aunque se presentan como espacios de protección, en muchos casos pueden reforzar dinámicas de segregación. En lugar de transformar las estructuras de violencia del sistema penitenciario, terminan separando a las personas disidentes del resto de la población penal, manteniendo intactas las lógicas de exclusión que caracterizan también el pacto fundacional que hemos tenido como humanidad desde la era moderna, ¿no? Otro aspecto relevante es la escasez de datos y estudios sobre la población LGBTQ encarcelada, eh, y esto produce una serie de vulneraciones, porque como son realidades poco documentadas y escasamente problematizadas, hay una escasez tremenda de política pública. A esto también se le suma una diferencia importante que tiene que ver con los recintos penitenciarios femeninos y los recintos penitenciarios masculinos. Como dije anteriormente, mientras existen algunos módulos dentro de cárceles de mujeres, o sea, de hombres, las cárceles femeninas no existen espacios específicos para lesbianas, bisexuales o masculinidades trans, lo que evidencia una desigualdad en torno a aquello. Eh, Tampoco personalmente no creo que la idea sea crear más cárceles o más módulos, sino porque al final tiene que ver con un problema netamente estructural, pero es evidente de que son condiciones desiguales, ¿no? Eh, y otra problemática que también nos hemos dado cuenta es de que el protocolo de clasificación de gendarmería, no funciona muy bien del todo, permite que algunas personas pueden autoidentificarse por su orientación sexual e identidad de género al ingresar al sistema penitenciario, que es un mecanismo que ha sido muy difícil levantar, pero que ha existido y existe en teoría, pero en la práctica el proceso sigue siendo muy restrictivo y no reconoce plenamente la diversidad de identidades existentes, como las identidades no binarias, las identidades travestis o de género fluido. Entonces existe una dificultad institucional para comprender estas realidades. Puedes seguir, Mario. Ah, acá hay un testimonio. La gente no lo sabe, pero la reclusión especial no es para protegernos, a nosotras. Es una medida que existe para proteger a los reos varones, en este caso porque no pueden reaccionar de manera violenta al ver figuras femeninas dentro de la cárcel. Y otro testimonio, sí hay una diferencia. Los hombres tienen más posibilidades de ingresar a áreas de salud, por ejemplo, en comparación con nuestra sección. Sin embargo, también entiendo que es porque nos ven como locas, pero no somos malas. Puedes seguir, Mario. Bueno, este es otro subcapítulo dentro de lo político y lo histórico y tiene que ver con las denuncias de condiciones de vida. Aquí utilizamos el concepto de necropolítica para comprender cómo el Estado también ejerce la administración de la vida y la muerte. Y esto se expresa mediante la violencia directa, pero también bajo políticas de abandono. Hay negligencias médicas, hay hacinamiento, hay precarización de las condiciones de vida y la falta de reconocimiento de identidades disidentes. En ese sentido, el abandono no debe entenderse simplemente como una falta de recursos, sino como una forma activa de control, donde unas vidas son más protegidas y otras quedan expuestas a condiciones de deterioro constante. Ahora, queremos dejar claro también de que las cárceles es una experiencia horrible para todas las personas. Simplemente el afán de esta investigación es evidenciar y vislumbrar las particularidades. Em, y los testimonios recogidos en la investigación evidencian graves diferencias en el acceso a la salud. Algunos tratamientos médicos son insuficientes o inexistentes. No existen necesidades específicas para las personas de la comunidad. em, y eso genera un ambiente de tensión permanente, un deterioro de la salud mental y dificultades para la convivencia cotidiana.
Y otro aspecto fundamental de la realidad de las cárceles en Chile, que pasa en Quillota, que es el pabellón de diversidades sexuales único que existe en la región de Valparaíso, es la proliferación de enfermedades contagiosas, como la sarna, como la tuberculosis, que se ven agravadas por la falta de medidas preventivas. Em, y bueno, finalmente también revelan los testimonios, y esto, bueno, no nos sorprende, pero es aterrador, la existencia de espacios de castigo, conocidos como los cuartos, donde las condiciones de encierro son particularmente degradantes, inhumanas. Puedes seguir, Mario. Acá hay un testimonio sobre los cuartos, creo que acá puse uno. Horrible el acceso a la atención médica. Mal, horrible. Hay maltrato y no se tienen los insumos como se debe. Los mecanismos que te dan son paracetamol y clorfenamina para todo. No se preocupan de llevarte a la sección, porque muchos portadores ni se preocupan de ir o hacerse un chequeo médico. No hay preocupación por las personas trans ni por las personas con VIH, y eso debería ser algo fundamental en la cárcel. Acá hay otro testimonio. Las pastillas de depresión, que son al menos 3 veces al día, se dan todas de una y quedan dopadas. Al final, como resultado, tienes a un ente que está débil, sin monitoreo, de efectos secundarios. Acá hay un testimonio sobre los cuartos. Los cuartos son una sala de tortura en la cárcel, en donde se les restringe la comida, en donde se les hace cagar y mear, está todo cagado, es un espacio chico y te enfermas con lo que respiras, es un espacio hacinado, mucha violencia, mucha sangre, no hay agua, donde la comida se la tiran prácticamente, están deteriorando a una persona, la estás haciendo volver loca, le estás deteriorando la cabeza. Tenemos compañeras que han salido de los cuartos y son otras personas. Siempre he pensado que es como una sala de espera, es un momento justo antes que te mueres, que se extiende y se hace lo más doloroso posible. Es una tortura. Te quitan los derechos básicos, necropolítica en su máximo esplendor. Y acá, de luego, hay otro testimonio. Me corté estando dentro del cuarto y pasé allí 3 días. Mi mente ya no daba más. Me sentía como una perra. Te tiraban la comida al rancho y decían, ahí está tu comida. Qué lamentable. Y acá voy a parafrasear a nuestros compañeros de 81 razones, porque una cosa es la privación de libertad y otra cosa es la privación de dignidad, que son cosas totalmente diferentes. Y nosotros como Fundación Pájara Entre Púas tenemos un deber irrenunciable, eh, no solamente con la democratización de derechos culturales, sino que también por los derechos humanos. Ya, y acá pasamos a la creación y a la sobrevivencia. Pues ahí está. Bueno, los testimonios muestran que la creación permite procesar el estrés, las emociones, a través de la escritura, el collage, prácticas creativas en general. Las personas externalizan sentimientos que muchas veces no tienen en otro espacio para ser expresados. Entonces, el arte cumple una función de resignificación de la semiología humana. eh, Y para muchas personas de la comunidad, ya que ya enfrentaban procesos de marginalidad antes del encarcelamiento, eh, la creación artística permite recuperar una voz y preservar su identidad y su autenticidad frente a un sistema deshumanizador. También otro aspecto relevante que nos hemos dado cuenta desde nuestra experiencia tiene que ver con que las prácticas artísticas generan un sentido de propósito y bienestar emocional. En un entorno caracterizado por la rutina, por la monotonía y la falta de horizontes, el arte tiene la potencialidad de resignificar el espacio social vivido. Al mismo tiempo, estos espacios facilitan también la construcción de vínculos y redes de apoyo. Los talleres artísticos entonces se transforman en lugares donde las personas pueden colaborar, se construye un sentido comunitario en un contexto hostil. Y en ese sentido también el arte adquiere una dimensión política, ya que estas producciones, este, sus obras, los talleres,
muchas veces también están apuntados a una forma de denuncia. A través de sus obras, las personas logran visibilizar la violencia del encierro, el cuestionar las estructuras que sostienen el sistema penitenciario. La creación artística en ese sentido interpela las condiciones que lo producen. Puedes seguir, Mario. Testimonios. Hubo un tiempo que me cortaba los brazos, hubo un tiempo que andaba volando en pastillas, me cortaba las piernas, pero llegó un momento en que maduré y empecé a darme cuenta que haciendo todo eso no iba a salir de la cana. Cana se le dice acá en Chile, por si acaso, a la cárcel. Estos talleres me ayudan a sentirme creadora. Todo lo que creo, lo pienso primero. Creo mis cosas con mi mente, yo no sigo órdenes, no replico. Me gusta cranear la mente porque la mente es un don. Para mí el arte es terapia. Cada vez que estoy estresado o quiero alejarme de pensamientos que tengo, agarro una revista, la recorto y hago una tarjeta para mi hijo o marco sus fotos. Eso me ayuda a desconectarme. Helioterapia, musicoterapia, aromoterapia, instancias que me han ayudado a reconocerme y entenderme. Me siento creadora. Puedes seguir. Felipe, si puedes ir encaminando para el final, ya paso la Sí, diapositiva. sí, no me queda casi nada. Ten- Bueno, acá algunas fotos también de los talleres creativos que se realizan en CDP Quillota. Puedes seguir, Mario. Estas imágenes las puse para fundamentar eh, todo lo que he estado exponiendo y poder acercar también. Puedes seguir, Mario. Puedes seguir para ir acortando. Puedes seguir. Puedes seguir. Pabellón de diversidades. Bueno, este pabellón se sitúa en Quillota, corresponde a una unidad penal masculina donde conviven principalmente hombres gays, mujeres trans y hombres bisexuales. Eh, este espacio forma parte de los módulos especiales que existen en Chile, que actualmente son 12, que también en esta investigación nos dimos cuenta de que el Comité de Verdad y Tortura se había equivocado en un dato. No son 13 módulos especiales en Chile, son 12. Y a través de una corroboración pudimos con certeza tener ese dato. Actualmente existen 12 a nivel del país. Bueno, dentro de este taller se realizaron los diferentes talleres. Inicialmente comenzaron desde la danza, después hacia la expresión corporal, después la representación escénica. Y esto es interesante porque estas prácticas, con el tiempo, eh, empezaron a tener producciones escénicas como cristales. eh, y en ese sentido, uno de los más resultados significativos fue esta obra, que permitió visibilizar los testimonios y experiencias de estas personas, transformando el arte nuevamente en una herramienta de denuncia. Y también como Fundación Pájaro Entre Púas siempre hacemos conmemoraciones, ya sea para el Día de la Mujer o para el Día del Orgullo. Puedes seguir. Estas las fotitos las puedes pasar rápido, Mario, porque es para que sepan lo que hacemos como fundación. Por ahí fue Camila Moreno, una artista también. Esto fue para la conmemoración del año pasado del orgullo. Ese es Cristal en la obra, que es a través también, al igual que la obra, que también otra obra que tenemos, que es Juntas Más Libres, es desde lo somático y lo ideológico. Ya. Esta investigación también no podía dejar la invisibilización de las mujeres, ¿no? Porque dentro del colectivo se invisibiliza mucho al lesbianismo. Y las relaciones afectivas entre mujeres eh, son súper revolucionarias. Eh, los testimonios muestran que estas relaciones no simplemente son experiencias privadas y de reproducción de lo doméstico, sino que también funcionan como estrategias de sobrevivencia emocional, donde el afecto, la compañía y la solidaridad permiten sostener la vida cotidiana. Es parte del orden vivido. Em, y siguiendo esto, siguiendo a la investigadora Natile Ojeda, estas relaciones también influyen en el orden social de la prisión. Em,
Y bueno, también es súper importante comentar de que las mujeres lesbianas y bisexuales enfrentan violencias específicas, violencias patriarcales específicas. Pero aún así es súper revolucionario cómo el amor se contrapone al castigo a través del afecto y el cuidado. Puedes seguir. Ya tenemos que cerrar, Felipa, porque llevas la mitad del Ah, seminario. ya, ok. Voy a cerrar. Reflexiones finales. Me quedan 2 diapos más. Lo metodológico y lo ético. ¿Pasamos a reflexiones finales o alcanzo a hablar muy rápidamente de estrategias de acompañamiento? Ya, No, pasemos a ya. reflexiones finales. Ya. Para nosotros es súper importante comentar de que ningún conocimiento se debe quedar en una sola esfera y la potencialidad que dan las investigaciones coproducidas con la comunidad es tremenda. Em, esa es nuestra conclusión. Desde un lenguaje siempre también coloquial para poder acceder a todas las esferas que componen el mundo social. Invitamos a imaginar un mundo sin cárceles, donde la justicia se mida por la capacidad de sanar y reparar las relaciones humanas, y el arte y la creación se presentan como recursos cruciales de transformación, capaces de abrir otros horizontes eh, y vivir con dignidad. Muchas gracias. Perdón, me extendí mucho, parece. No, muchas gracias a ti, Felipa. Son muchas cosas, ¿no? Y hay pocos espacios para compartir todas esas experiencias, entonces no te preocupes. Ahora vamos a pasar a escuchar entonces al profesor Ángela Edo, al cual presento rápidamente. Ángela Edo es doctora en Antropología Social y Etnología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y profesor de la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su investigación se sitúa en la intersección entre cuidado, vigilancia y control estatal sobre grupos socialmente estigmatizados. El profesor Aedo ha desarrollado el concepto de domesticidad carcelaria, con el que analiza cómo ciertas lógicas del encarcelamiento permean la vida cotidiana, extendiéndose más allá de los muros de la prisión e influyendo en la configuración de hogares y barrios. Más allá del espacio carcelario, en ese sentido estricto, su investigación ha mostrado la porosidad entre las instituciones formales de reclusión y los espacios ordinarios de la vida social, articulando este enfoque con el estudio de las formas de vida que emergen bajo estados de excepción, las estructuras de desigualdad y las resistencias comunitarias. Estas temáticas las exploró recientemente a través de una novela etno-gráfica, es decir, jugando con la novela etnográfica y la novela gráfica, que aborda el maltrato, la cárcel, la desigualdad y la marginación. Entonces, profesor Ángela Edo, la palabra la tiene usted. Muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias. Se escucha, ¿no? Estoy conectado con el teléfono también. Me voy a poner 25 minutos aquí como para que autocontrolarme a Ida y a todo este grupo excepcional que abre este espacio. Se me queda detenida la pantalla. Espero que se esté escuchando. Sí, ya. Voy a compartir pantalla. Ya, yo creo que ahí estamos viendo ampliar. En esto no voy a hablar sobre uno de los temas que trabajo porque entiendo que em, el llamado es hablar sobre, reflexionar sobre co-creación y activismo en estas temáticas. Entonces, para beneficiar el tiempo, voy a como dirigir a esos puntos como de reflexión. em, bueno, la co-creación y la co co-creación, coproducción, son formas que, bueno, evidentemente cada vez más las ciencias sociales y la experiencia de la antropología no puede, es muy difícil desarrollarse independiente de ella. De hecho, el no puede es casi un imperativo
Entonces, ahí hay muchas trampas, claramente, así con el tema de la colaboración. Es un tema en sí mismo pero que hay que problematizar en sí. En principio, porque colaborar no se da fácil y es más bien es casi la imposibilidad de trabajar en cooperación en el sentido más deseable y que es la posibilidad de trabajar en una forma quizás horizontal, asumiendo las asimetrías evidentes que están en la vida social y que también en mi experiencia última que hemos tenido con grupos interdisciplinarios de trabajo en territorio, ha sido también la necesidad de ir a trabajar sin proyecto, porque el hecho mismo de tener un proyecto implica de alguna forma em, un a priori. Así, ¿de quién es el proyecto? Entonces, ahí, aun cuando sea algo que se negocia y se flexibiliza, pero mi experiencia ha sido últimamente, la última que tuve, un terreno que tuve este mismo mes con un equipo de 10 investigadores en tres escuelas rurales en la provincia de Arauco, en el Gualmapu, llamado territorio mapuche. Em, en donde hay como una domesticidad que tenemos que hacer nosotros mismos, investigadores, de trabajar en algo que en general no se forma, que es la incertidumbre. Es como de alguna manera abrirse a fluir en la relación con los otros para ir identificando, sobre todo cuando esos otros son también menores de edad. Así son personas a quienes se les reconoce una agencia en términos de los famosos consentimientos. Bueno, fuera de eso, o con eso, hago una mirada perspectiva de algunos trabajos vinculados con la cárcel, con la carceralidad, em, que son tentativas de, de, mm, de, de producir un saber otro. Sí, es como la búsqueda en el mundo que, que debiéramos tener como principio epistémico en antropología, esa búsqueda de alguna manera es lo inconfortable. Entonces, se búsqueda saber otro está evidentemente con la necesidad de expresión y de producción en otras plataformas. Entonces, quiero comenzar con este proyecto que fue un proyecto financiado de Fundart, del Fondo Nacional para las Artes, hace 5 años, me parece ya, justo en la época nos llegó en el estallido y la pandemia, entonces, eh, y fue bien radical en el sentido de esas posibilidades de explorar eh, plataformas y formas de capturar em, ay, qué fea esa palabra, capturar, es como que es carcelaria, en el sentido de alguna manera identificar, descubrir otros saberes. Entonces, la propuesta fue de los llamados en inglés los soundscape, ir a trabajar con paisajes sonoros. Entonces, tuvimos la posibilidad de comprar equipo de registro súper bueno, como de audios de ambiental. Entonces, trabajamos con cuatro, particularmente cuatro o cinco mujeres jefas de familias, de familias afectadas por la cárcel, quienes grabaron sus espacios domésticos, sus parientes también, fueron en las visitas también, por eso se llama la visita, por la visita y llevar la encomienda y eso. Y eso finalmente lo expusimos, el resultado de eso es largo, bueno, tuvo una parte que fue un compositor que se le entregaron esos insumos y compuso algo eh, que no tenía no buscaba que buscaba de alguna manera em, em,
abrir al espectador a entrar en esos otros universos sonoros, sin un primado de, digamos, cartesiano, de introducción, desarrollo, antecedentes, conclusión. Entrar, sumergirse un poco en eso. Y bueno, quizás voy a mostrar aquí una cápsula que se hizo sobre eso para pasar a otros temas. Y me avisas, Mario, si es que no se escucha algo. No se escucha. No, nada. No, solo se ve el Está video. lloviendo. Sí, es lluvia. Se escucha lluvia, ¿no? No, no A se ver, escucha. La visita es una instalación sonora que fue montada ahí no se escucha Ahora sí, el ahora audio. sí. Ah, Sí, ahora ya. sí. Ya voy a poner. en el Parque Cultural de Valparaíso del 9 de julio al 9 de septiembre de este año. Esta fue el resultado de un trabajo colaborativo de investigación, creación, llevado a cabo por antropólogos y antropólogas, artistas sonoros y mujeres familiares de personas privadas de libertad. La instalación consistió en la reproducción de audios grabados por mujeres que son hermanas, tías, sobrinas, hijas y madres de personas privadas de libertad. Estos son reproducidos mediante transductores que usan la infraestructura del edificio que solía ser la cárcel pública de Valparaíso hasta 1999, que ahora funciona como sitio de memoria y parque cultural. De esta forma, los muros de la situación carcelaria actual de Chile, de esas 45.413 personas privadas de libertad y sus familias que visitan, testimonios y ambientes sonoros de estas mismas visitas, grabados por sus protagonistas. Finalmente, al estar emplazada en el sitio histórico, invita a la reflexión sobre el devenir de la situación, el cual es rastreable a través de gran parte de nuestra historia como país. Intentaba para ver cuál era la corrección, y yo no lo pescaba. Pero cuando de repente venía uno y decía, ese estaba ahí, no lo reconocía inmediatamente. Viene ese que hablábamos de hacer su me llamaba mucho la atención porque yo no había tenido papá, entonces no conocía ese vínculo y de una chica, y hablando de 12 años, pudiera reconocerlo inmediatamente. Como colaboradora y asistente, quiero decir que yo sería un desafío grandemente gratificante el poder visibilizar, tal como los otros compañeros, mostrar al mundo que la situación cárcel te encierra como familiar y te estigmatiza. Te estigmatiza porque tú cuando vas a buscar un trabajo no puedes decir que eres familiar de un privado de libertad, porque al tiro te miran de otra manera. Y esta oportunidad es una oportunidad única donde el cual podemos demostrar el dolor que sentimos, el dolor que muchas veces hemos ocupado, pero hacia afuera demostrando, para buscar también, buscar una igualdad, buscar oportunidades, buscar momentos de satisfacción donde podemos ser todos iguales. La idea es que las voces de las cárceles, los murmullos, la historia y la experiencia de las cárceles, resuenan en estos muros haciendo un trabajo de memoria histórica y al mismo tiempo conectando esta experiencia con otras experiencias contemporáneas de la cárcel. No podemos entender la cárcel y no podemos abordarla como una institución que se termina en los muros. La cárcel se extiende más allá de sus muros, afecta a familias y afecta a barrios empobrecidos, en la mayoría de los casos en los márgenes urbanos. Lo que se escucha son audios, entraron ellos mismos, los familiares de las personas que colaboraron, que participaron en este trabajo, contactaron a sus familiares, quienes con celulares clandestinos también grabaron audios al interior. Y esto es una protesta al interior de la cárcel.
voy a de nuevo compartir. Ahí. Bueno, ahora voy a, en lo que me queda de tiempo, avanzar con un experimento con el dibujo. em, y reflexiones y con imágenes que acompañan como esta, que es de un libro que es escrito con bueno, el guión lo escribí yo, pero sobre la base de investigaciones em, de 5 grupos de IA, em, que, en donde me vi forzado a desafíos que no me imaginé. Normalmente a nosotros, antropólogos, yo que hice mi pregrado en la Escuela Nacional de Antropología en México, me enseñaban todo el tiempo, usted tiene que registrar, 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 registre todo, todo. Es absolutamente boasiano y es muy bien, y yo lo traté de hacer siempre de ese modo, y así debe ser. Pero en este trabajo no dejé de desescribir, dejar de escribir, sacar, 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 porque la idea es poder transmitir, ojalá con menos palabras y más imágenes. Y eso es un trabajo bueno, no lo aprendí, estas cosas, es el desafío de llegar a otras audiencias, y en diálogo con una ilustradora. Y ahí hay muchos desafíos sumamente importantes, que de alguna manera tiene que ver con desafiar la primacía del texto en las representaciones etnográficas, el texto escrito, em, 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 avanzar con métodos visuales múltiples que vengan a reemplazar la, mm, la narración monológica del investigador. A mi, a mi lado también tengo unas bocetos que son de un segundo proyecto, aún no se publica, pero ya está listo el guión. em, y que quiero reflexionar sobre la, bueno, que es la apuesta sobre la representación. Em, y de alguna manera esto de los soundscape viene, venía a golpear en el corazón, porque el sonido es quizá uno de los ámbitos más difíciles de capturar en una narración unívoca. Sí, el sonido, y sobre todo cuando es una composición a partir de múltiples recolecciones y múltiples lugares, sin la primacía de un guión, es desafiante por el mismo soporte. Em, Aunque hay un marco de edición en lo que presenté antes, que es el contexto, que es la cárcel de Valparaíso, en cuyo lugar, cuyo inmueble se transformaba en sí mismo como un instrumento, porque resonaban esos sonidos a partir de sus materialidades. Pero más allá, independiente de esto, aquí es el punto del dibujo que me interesa reflexionar. em, que tiene la fortaleza em, en la práctica de ser muy democrático, así, todos dibujamos, a todas las edades dibujamos, em, el acceso es muy universal, solo con un lápiz y un papel. em, el dibujo también nos permite detenernos en escenas que las escenas, las imágenes en movimiento del cine o la misma fotografía a veces no capta, o la misma etnografía no capta con esa profundidad. Eh, Tiene un registro comunicativo distinto al de la escritura, pero que se amalgama muy bien entre imagen y palabra.
Otras experiencias recientes, que esto es como un género bastante reciente, hablan de la combinación, de esta narrativa multimodal y polifónica que tiene el combinar texto en las novelas etnográficas, imagen, la composición misma de la página, porque podemos ver las tomas, como si uno, y eso implica las tomas, el punto de vista del observador. em, Nos podemos situar también en lo humano, más que humano, o menos que humano al mismo tiempo, eh, y el ritmo de la lectura. Em, lo que es muy difícil de lograr, salvo con la maestría quizás de Dostoyevsky, esa polifonía representa múltiples voces y puntos de vista. En mi experiencia con las novelas gráficas, em, también ha sido increíblemente sorprendente la circulación que ha tenido, las, eh, las heterogeneidad de formas de leerla, de, de académicos, colegas que discuten temas que ahí están planteados a personas que no saben leer y que sin embargo la leen. Em, los bocetos también sirven para como una instancia misma de instanciación, digo, de iteración en dibujo, a ver qué dibujo hiciste, es una forma misma de retroalimentación. Em, También en la experiencia que he tenido con esta, con la novela gráfica, es que las propias personas que colaboran en la investigación em, se identifican con los personajes. em, entonces hay una transformación entre las personas que estamos, con las quienes estamos o que sean significativas y que sean leídas y entren en la discusión de la opinión pública, porque son sus voces en los relatos. Para algo es etnográfico también, hay ficción porque el soporte es ficcional, pero los testimonios son reales. También tenemos em, el poder de las evocaciones. Los dibujos son bajo este mecanismo, formas de reflexionar sobre uno mismo y los demás, y al mismo tiempo los públicos. Porque, como saben, em, es- al ser leída, especialmente este género tan amigable a una heterogeneidad de lectores y lectoras, em, es sumamente democrático en ese sentido. Hemos hecho talleres de lectura numerosos, realmente talleres de lectura en las cárceles, en los llamados, en las eh, ominosamente cárceles de menores, porque no existe ese término en Chile, pero siguen existiendo los centros de internamiento provisorio y los centros de régimen cerrados para niños, en talleres con estos trabajos, con con que la economía del lenguaje discursivo, ad- reforzado con la riqueza visual, es apropiado. Ya, esto es marzo del trabajo que les comentaba en escuelas rurales mapuche, em, en donde tenemos, la idea era, comenzamos en esta como embriaguez del trabajar sin un proyecto aún, identificamos la necesidad de discutir y reflexionar sobre el poder de ciertas entidades que habitan en la naturaleza.
Entonces, esos son los lagüen, el lagüen, que son plantas medicinales. Entonces, los niños comenzaron a hablar sobre eso. Eh, y ahí una niña dibuja, está escribiendo la fuerza del lagüen a mi izquierda y a mi derecha, de alguna manera, como a través de historias. Esto es un chemamul, es una escultura, y le hizo hay como un portal. De alguna manera, con la cinematografía ahora de Stranger Things, que todo esto circula, la idea de los portales y está en diálogo con cierta lectura de raigambre, no sé, propia, si no, no podamos decir quizás colonial o prehispánico, pero hay una forma de razonamiento que no es de los manuales pedagógicos de la Secretaría de Instrucción Primaria chilena. Bueno, ahí habla como los dibujos, en términos metodológicos, que son dispositivos de licitación, los dibujos, porque con un simple dibujo gatilla la palabra, em, sin entrar en la entrevista, con cánones más sociológicos del sujeto que es el sujeto supuesto que sabe y el sujeto que interroga. Em, Son mecanismos, esto es súper importante para con nuestros colaboradores en los terrenos, que los empodera porque son capaces de hablar. Eh, no es necesario que hablen muchas veces, los niños son muy malos para hablar, muchas veces no hablan, pero sí dibujan y cuentan su verdad también. Bueno, em, y son artefactos para el análisis. Tenemos otro niño que haciendo una especie de pájaro de fuego. em, A ver si me da tiempo para poner algunas cápsulas sobre de ida y vuelta, que quizás hablan mejor que yo sobre eso. Bueno, aquí vamos a ver algo. A ver si se está viendo como algo de Instagram. ¿Sí? Sí. No lo puedo agrandar. Sí, sí se ve, Ángel. Estamos un poquito contra el tiempo, pero sí, ponlo. Ángel, pero nos quedamos en la imagen del PowerPoint en realidad, no pasamos a Instagram. Ah, ya. Con esto del Instagram voy a terminar. Tengo control. Aquí tenemos el Instagram, ¿no? Sí. ¿Se ve? No, te estamos viendo a ti. Quizás después puedes Ah, compartir el link ya. en el chat porque no podemos verlo. Como- Pero si compartes el link Ya. después en el chat lo podemos... Pero lo- sí, ya vamos. Que ahí creo que lo compartí, ¿no? Sí. Ya. Tienes que dar doble clic, dice. Voy a poner esto. Sino que de la experiencia. Y esas son herramientas que para mí, escenario, porque yo digo, esto es lo que yo necesito. En el libro, cuando se presenta, se dice que la cárcel no es algo que pasa por accidente, que se inicia como fortuitamente, ni tampoco se termina de la nada una rehabilitación. Siento que cuando uno quiere hablar del encierro, ya tiene que dejar de hablar de la cárcel o del escenario o de la institución para entenderlo. Tiene que empezar a hablar de personas, de historias, de evidencias y se da cuenta que hay familias también. La historia de Rosa no habla solo del dolor, Ya. sino que de resiliencia. Ahí Y lo que dejo. Ahí lo dejo. Esas eran las palabras de Claudia Guayquimilla, una cineasta importante chilena, em, que dice algo bien significativo, que es para hablar de la cárcel uno tiene que dejar de hablar de las instituciones, de los gendarmes, y Se congeló el sonido, creo, ¿no? Sí, está congelado. Sí.
Justo se congeló en el final, pucha. Bueno, Nada aquí más estamos. decir que el libro de Ángel lo vamos a compartir, se baja gratuitamente de internet y ahorita Ciesas lo acaba de poner en el Facebook, el link, para que lo puedan bajar del Facebook, el libro de ida y vuelta del que estaba hablando Instagram. Súper. Sería bueno compartir también el Instagram que Ángel está mostrando, que no se escuchaba bien, ¿no? Claro, que él después comparta la página. Sí, creo que Ángel se Este, cayó. se cayó. Yo voy a tratar de compartir mi pantalla, no sé si... Pero seguimos, ¿no, Mario? Sí, sigamos, Liliana. Entonces, te presento y pasamos a tu presentación, mientras Ángel se puede volver a conectar. Entonces, muy rápidamente, Liliana Mansado, perdón, es doctora en Política Social y Sociología, con más de 20 años de experiencia en investigaciones sobre violencias, delitos y exclusión social en contextos urbanos, justicia juvenil, cárceles y sus efectos sociales desde un enfoque interseccional y evaluaciones de programas de seguridad pública. Cuenta además con más de 10 años de experiencia en docencia de pre y posgrado. Es miembro de la Sociedad Chilena de Criminología, de la Red Nacional de Organizaciones Defensoras de Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Red de Cabildos Penitenciarios y colaboradora de la colectiva feminista y Fundación Pájaros Entre Púas. Bueno, Liliana, la palabra está contigo. Muchas gracias. Eh, Ustedes me dicen si me escucho. ¿Sí? Ya, bien. Muchas gracias a todas y a todos por la invitación. Me parece un maravilloso espacio poder encontrarnos con compañeras y compañeros de Latinoamérica que están trabajando en acercar este tipo de investigaciones y activismo carcelario, anticarcelario más que carcelario, a las estudiantes y las y los estudiantes de antropología. Me parece una súper linda iniciativa. Yo voy a centrar mi presentación en las metodologías feministas y colaborativas para estudiar la criminalización de mujeres en el norte de Chile y específicamente en una técnica en particular que es las siluetas a la calle, que la desarrollamos en una investigación postdoctoral que yo llevé a cabo hace poquito y que justamente conté con la colaboración de Pájaros Trepúa, así que aquí voy a contar cómo fue esa colaboración. Solo para contextualizar muy brevemente, las mujeres encarceladas en Chile... Ay, un segundo, necesito achicar. Las mujeres encarceladas en Chile representan alrededor de entre 7 y 8%, según como estén las tendencias. Cuando yo inicié mi investigación en el año 2022 eran alrededor de 7.2 y luego la proporción subió a 7.8%. No es, digamos, las mujeres no representan una población tan grande dentro de la cárcel, sin embargo, su condición, su situación, ya hemos visto aquí por lo que nos contaba bastante Filipa, es mucho más desventajada, con peores condiciones en salud, en higiene, en muchos ámbitos. Y además es importante señalar que actualmente, en los últimos años, alrededor del 50% de las mujeres están encarceladas en una condición que es la prisión preventiva, o sea, están esperando un juicio, todavía sin ser condenadas y aún así están dentro de las cárceles. Bueno, mi investigación estuvo centrada en la ley de control de drogas, las mujeres entonces encarceladas por delitos de drogas, dentro de las cuales hay un perfil marcado por la pobreza y múltiples exclusiones sociales, y en el norte de Chile, donde se realizó la investigación, hay un porcentaje importante de mujeres que se caracterizan por ser migrantes, indígenas, madres solteras, mujeres que vivencian, digamos, aún desde antes de estar en la cárcel, múltiples condiciones de subordinación y exclusión social. Y de ahí que el interés de mi estudio estuvo centrado en el impacto social de la cárcel desde una perspectiva de género, o sea, considerando que partimos de diferencia de género relevante, donde la criminología feminista ha destacado, digamos, que este ámbito debe ser estudiado con enfoque de género o con enfoque interseccional, porque la prisionización o los efectos de la cárcel impactan de manera desigual a las personas, y en el caso de las mujeres, la privación de libertad, por ejemplo, de las madres, tiene mucho mayores efectos
adverso en el desarrollo de los hijos e hijas que el efecto que se produce cuando el padre está en la cárcel. Entonces ahí ya se percibe esa diferencia. También las mujeres experimentan una mayor carga afectiva, emocional y social debido a su rol protagónico en el funcionamiento familiar, que en nuestra región latinoamericana sigue siendo una característica clave de la conformación de las familias, sobre todo en los estratos más populares. Los estudios feministas en América Latina entonces destacan las consecuencias que tiene el encarcelamiento de las mujeres en sus parejas, en sus hijas e hijos y en otros familiares dependientes, pero también el entorno social, o sea, el barrio, por ejemplo, como territorio, es impactado cuando son las mujeres las que están privadas de libertad, mucho más que cuando son los hombres. Bueno, y más allá de ese contexto, a mí en esta ponencia me interesa abordar el objeto de cómo investigar con mujeres en cárceles y en contexto de encierro, que fue la pregunta que yo me planteé cuando inicié mi investigación y cuando surgió, desde el diálogo, digamos, con la colectiva Pájaro entre Púas, surgió la necesidad de generar un momento, digamos, de ingreso a las cárceles de forma distinta, desde otra estrategia, digamos. Bueno, el sujeto de mi estudio eran principalmente mujeres imputadas y condenadas por la ley 20.000, como les decía, la ley de control de drogas en Chile, privadas de libertad en centros penales de La Serena, Iquique y Alto Hospicio. Bueno, dentro de ellas, digamos, había mujeres chilenas, extranjeras, algunas con características de migrantes, pero otras también extranjeras de paso, muchas con identidad indígena, aquellas que se identificaban con género femenino, pero también diversidades sexogenéricas ubicadas en las secciones femeninas de los centros penales, tal como decía Filipa. Pudimos notar que habían dificultades para las mujeres respecto de el tema de cómo funciona la segregación y los módulos dentro de las secciones femeninas, porque no hay espacio para las diversidades, digamos, para como incluso mantener su actividades, espacio de esparcimiento o lo que fuera que ellas pudiesen tener interés, digamos, de forma explícita y sin los prejuicios que pueden darse en las relaciones. También se da mucho en el caso de las personas, de las mujeres extranjeras, por ejemplo, o de las mujeres indígenas, que no había espacio para el reconocimiento de la diversidad cultural, por ejemplo. Bueno, y también participaron familias de mujeres de los centros penales que se estudiaron, eso en particular, pero en términos de investigación cuantitativa también se recolectó información de otras cárceles del norte del país. Bueno, ahora me voy a centrar en la técnica Siluetas a la Calle. Bueno, esta técnica surge, como les decía, desde la colectiva Pájaro entre Púas, que trabaja desde el año 2015, quizá incluso antes, en las cárceles de la región de Valparaíso, implementando estas técnicas transdisciplinarias desde las artes escénicas, la cultura y la promoción de derechos humanos, que bien nos detalló Filipa, así que no voy a entrar en detalle ahí, pero me interesa bastante que desde esta colaboración entre la colectiva y esta investigación pudimos, digamos, generar la idea de iniciar el proceso investigativo desde la implementación de esta técnica feminista. Bueno, Mir, cuando propone y empieza a desarrollar esta técnica, se inspira en distintas intervenciones artísticas, una experiencia de Argentina que ella revisa, luego elementos de un curso sobre metodología somática aplicadas al movimiento, y en base a distintos aportes ella va desarrollando esa metodología, que de hecho se va a plasmar en un libro que va a salir publicado pronto. Y con esos aportes entonces y el intercambio que fuimos desarrollando, surgió la idea de hacer una adaptación a la investigación que estábamos llevando a cabo acá en el norte de Chile, o sea, un poquito más al norte, digamos, de Valparaíso. Y se aplicó entonces esta estrategia. Hacia fines del año 2022 comenzamos a trabajar en la elaboración de la metodología, en conseguir los permisos, se adaptó la técnica y esta se aplicó entre enero y marzo del 2023 en La Serena, y luego entre mayo y julio del mismo año en Iquique y Alto Hospicio, que es un poco más al norte de Chile, cerca de la zona, digamos, fronteriza. Bueno, los principios orientadores que orientaron la investigación
valga la redundancia, fueron la epistemología feminista colaborativa y los estándares éticos de una investigación feminista, y les voy a explicar un poquito más sobre eso. Bueno, respecto a la epistemología feminista, que es complejo, digamos, y largo de abordar, solo voy a remitirme a algunos elementos claves que guiaron mi estudio. Primero, el hecho de investigar dentro de un contexto de encierro nos tiene que, digamos, hacer un llamado, porque bueno, es un ámbito que ha tenido investigaciones desde el inicio de la criminología prácticamente, pero si recordamos también del inicio de la criminología, cuando se investigaba las cárceles, se trataba a las personas que estaban en esos centros casi como animales, digamos, como objetos de laboratorio. Y entonces desde la epistemología feminista se ha planteado una fuerte crítica a ese tipo de investigaciones, planteando que las violencias que afectan a los grupos históricamente excluidos que están en estos contextos implica tomar mucho resguardo ético, metodológico y sobre todo, digamos, partir desde el respeto y cuestionarnos incluso nuestras motivaciones para estudiar en esos contextos. ¿Por qué investigar en la cárcel? ¿Para qué? Eh, y siempre considerar los potenciales efectos que puedan tener nuestras prácticas investigativas con el fin de evitarlos. Entonces, desde la epistemología feminista vamos a reconocer que las personas, en este caso las mujeres, privadas de libertad, enfrentan múltiples capas de subordinación, y en ese sentido hay que considerar esas vivencias de identidad subordinada y de violencia que han vivido desde antes de estar en la cárcel y durante el periodo de privación de libertad, y entonces vamos a intentar siempre investigar evitando los prejuicios y evitando los sesgos de clase, y por eso mismo la decisión de iniciar el proyecto de investigación desde una técnica que nos permitiera acercarnos a las mujeres desde una posición más horizontal, más amorosa, más empática con sus vivencias, ¿ya? Aplicando escucha activa, la empatía, el reconocimiento de ellas como un otro significativo. Entonces, en términos de los estándares éticos, buscamos abordar el proceso de investigación sin estigmatizar y aplicando ciertos estándares éticos. Primero, reconociendo el principio de no dañar, que significa que antes de iniciar el estudio nos preguntamos si es necesario, si se justifica, en qué medida esta investigación puede ser un aporte para las mujeres, y presentarnos ante ella evitando generar expectativas que no van a poder cumplirse. Por otro lado, el segundo aspecto clave es para asegurar la voluntariedad en un contexto donde hay coerción, digamos, donde hay falta de autonomía, generar un procedimiento que esté bien estandarizado, pero que incluya en todo momento la voluntariedad de ellas. Entonces, bueno, nosotros trabajamos en base a listados que solicitamos a Gendarmería, de ahí preseleccionamos las mujeres que estaban detenidas por ley 20.000. Luego convocamos a las mujeres, les explicamos en qué consistía el estudio, fuimos invitando, digamos, de hecho en el espacio que nos permitió Gendarmería en los módulos, y fuimos confirmando a quienes estaban interesadas y a las, digamos, a las que quisieron participar en forma voluntaria, sin indicando de que esto no tenía ningún beneficio penal, fueron inscritas al taller. Antes de iniciar el taller, entonces, utilizamos consentimiento informado, leímos los consentimientos, explicamos en qué consistía el estudio, y siempre ofreciendo la opción de retirarse. Hubieron muy pocas mujeres que se retiraron, pero sí algunas que no quisieron participar, digamos, legítimamente, y eso es importante destacarlo en todo momento. Bueno, luego que las mujeres firman el consentimiento, también le entregamos copia con los datos de la investigadora. Si hay cualquier duda pueden consultar. Y durante la actividad también fue importante para nosotros dejar en claro a Gendarmería de que necesitábamos que la actividad fuera bien íntima, explicamos en qué consistía la actividad, y en ese sentido evitar la intervención del personal de Gendarmería, contando solo con un control externo. O sea, en el ingreso como equipo y en la salida del módulo hay un control, pero no dentro de la sala donde estábamos haciendo la actividad. Otra medida que consideramos importante desde el inicio es que frente a necesidades urgentes o relatos de vulneraciones que nos plantearan las mujeres, nosotros como investigadoras no nos íbamos a hacer, digamos, la ciega sorda, sino que íbamos a tomar las medidas que pudiésemos tomar, digamos, registrar las denuncias y tratar de derivarlas a los organismos que pudieran intervenir de forma, digamos,
prudente, considerando y siempre señalándole a las mujeres que nosotros no teníamos, digamos, capacidad de quizás de injerencia directa en esas situaciones. Eh, pero lo más importante es que la investigación buscó darle protagonismo y voz a mujeres que tradicionalmente no tienen voz y acercar sus historias a la calle, y esa es la parte de la metodología que se las voy a explicar ahora más en detalle. Entonces el taller, como les decía, se aplicó en el Centro Penal de La Serena, que es un centro penal concesionado y masculino, principalmente son hombres, y que fue construido para hombres, pero que en un momento se definió una sección donde están las mujeres, que es un módulo donde hay un par de pasillos, digamos, donde están las mujeres, pero el centro penal en su conjunto es para hombres. En el caso de Iquique es un centro penal femenino, un centro penal antiguo de los históricos, que es una cárcel pública para mujeres, entonces solo una cárcel de mujeres, y el de Alto Hospicio es un CDP, que significa que es un centro que van las personas que están imputadas, que todavía no están condenadas, y ese también es mixto, mujeres y hombres. Bueno, al inicio del taller se enviaron las guías técnicas del taller, la propuesta, los materiales a Gendarmería para conseguir los permisos, se hicieron reuniones para conseguir las aprobaciones a nivel nacional y regional. Gendarmería de Chile es una institución bastante jerarquizada, entonces no basta con que uno pueda acercarse al centro penal y acceder a los permisos, sino que hay que hacerlo desde el nivel nacional, regional y luego en el centro penal. Esto que les muestro aquí son tipos de materiales de difusión que utilizamos para presentar el taller en esas distintas instancias, y también luego en la dirección, en la jefatura del penal, coordinar las fechas, y todo eso es un tema logístico que en verdad cuando uno va a hacer este tipo de investigación en cárcel demanda mucho tiempo. O sea, yo estuve 3 años haciendo esta investigación con distintas etapas en la cárcel, y prácticamente los 3 años tuve que renovar los permisos, volver a escribir, desde nacional, regional, reuniones con el centro penal, todo muy engorroso, pero digamos que es necesario para poder desarrollar este tipo de procesos. Bueno, ahora respecto de la metodología misma, la primera sesión en el centro penal, bueno, en todos los distintos centros penales, estas imágenes son de La Serena. En la primera sesión trabajamos primero con una técnica que es un círculo de presentación y expresión corporal, donde se hacen ejercicios corporales para relajarse, pero también para reírse un rato, hacerse gestos con las compañeras, moverse en el espacio. Bueno, Mir Chávez, que es quien aparece en la foto, ella tiene, digamos, formación y experiencia en danza, teatro y en esas técnicas, entonces ella fue activa colaboradora de la implementación también del taller. Y luego la siguiente parte del inicio, digamos, después de hacer este ejercicio, nos presentamos, hacemos un círculo de presentación donde las investigadoras también participamos de esas presentaciones, nos acercamos a ella desde nuestra propia experiencia de vida, y luego en el segundo momento realizamos el dibujo de lo que es el dibujo de la silueta. Aquí imagínate los distintos centros penales, las mujeres entonces unas con otras se arman duplas, digamos, unas con otras se van dibujando su silueta, después las siluetas se pegan en la pared, y en ese momento se les va dando instrucción a las mujeres para que primero se reconozcan en la silueta, se reconozcan a sí mismas, hacemos un ejercicio como de espejo, de hacerle cariño a la silueta, de hablarle a su silueta, y después ya le vamos planteando preguntas en torno a lo que era el objeto de la investigación, que era analizar los efectos de la cárcel en las mujeres, pero no solo en términos, digamos, personales, afectivos, de salud, que fue uno de los temas que más surgió, digamos, sino que también nos contaron un poco de los efectos de la cárcel en sus relaciones con sus familias, con amigos, sus expectativas respecto, por ejemplo, al trabajo, sus sueños, sus proyectos de vida, entre otros aspectos. Entonces, cada sección del cuerpo identificamos distintos elementos que están relacionados, digamos, con su identidad personal, con su historia de vida y otros aspectos, y ellas iban escribiendo, dibujando
colocando sus intereses. Aquí vemos que hay una mujer sentada en una silla, ya estaba embarazada, entonces queríamos que también participara y ahí flexibilizamos la metodología para que ella también pudiese participar sentada. En, en la segunda sesión o la segunda parte del taller es llevar las siluetas a la calle, por eso la silueta se llama, el taller se llama Siluetas a la calle. Entonces nosotros aquí trasladamos las siluetas y las pegamos en el espacio público. Como pueden ver, la foto más amplia aquí es la Plaza de Armas. No estoy segura si es la Plaza de Armas, pero una de las plazas más importantes de Iquique, que es bien bonita, bien tradicional. Nos jugó a favor de que habían unos paneles porque estaban reparando ese edificio de atrás, y en esos paneles que estaban ahí pudimos pegar las siluetas. Y mucha gente, una plaza muy concurrida, mucha gente se acercó a mirarlas, a leerlas. Y lo interesante de esta dinámica es que, esta parte de la dinámica es que las personas tienen la posibilidad de dejarle mensaje a las mujeres. Entonces conocen su historia, leen quiénes son y los distintos elementos que ellas han anotado en las siluetas, y se acercan a su historia, a su realidad, se emocionan y empatizan también con ellas y les dejan mensajes. La mayor parte de los mensajes son súper cariñosos, son de esperanza, de dale para adelante, esto lo vas a superar, y eso es súper significativo. Hay mensajes muy emotivos, otros muy, digamos, esperanzadores. Y la foto de abajo en una plaza, cerca de la Plaza de Armas de La Serena, donde también, digamos, hicimos la misma dinámica. Y luego la última parte es el retorno de las siluetas, que es cuando nosotros volvemos a los centros penales con las siluetas, le llevamos las siluetas a las mujeres, le damos la posibilidad, las pegamos de nuevo, digamos, en las paredes, le damos la posibilidad de que ellas lean los mensajes, cada una recibe su silueta, digamos, y lee los mensajes, y se hace este proceso de conexión con el exterior, en el fondo. Ellas sienten que hay personas en el exterior que se conectan con ellas, que se conectan con su historia, que empatizan. Algunos mensajes les dan mucha alegría, otras se emocionan mucho, y es un momento muy, muy bonito, muy íntimo. Luego de ese momento que ellas leen sus siluetas, nos sentamos en un lugar, en una mesa en este caso, la otra estábamos en otro espacio, y conversamos. Ahí se abre el diálogo, ahí reflexionamos, les preguntamos a ellas qué les parecieron los mensajes, qué sintieron, cómo lo vivieron, y ellas nos comparten sus emociones de ese momento. Y luego también, bueno, en ese espacio también compartimos galletitas, juguitos, todas las cosas que nos hayan permitido entrar, porque también cada centro penal tiene sus condiciones, en algunos se puede bebida, en otros no se puede, y ese tipo de cosas que siempre hay que considerar. Luego de ese espacio de intercambio, de conversación y diálogo, hacemos una actividad como de cierre, con la entrega de algún regalito significativo, nos tomamos fotos, nos reímos un rato, y ahí, bueno, en este caso, en el cierre del taller de La Serena, justo fue como, no me acuerdo si 1 o 2 días antes del 8M, entonces los mensajes y los regalitos que les hicimos, que eran unos jaboncitos con una foto, estaban relacionados con poesías feministas, digamos, relacionadas con el 8M. Y bueno, también ahí generamos un pequeño espacio para que también ellos evalúen el taller y nos den sus comentarios, y todo muy, digamos, emotivo también. Ahí se van con su regalito. Y también les damos la posibilidad de que, si quieren, ellas se pueden quedar con sus siluetas. Eso es como más, digamos, libre, flexible, pero que depende de cada una. Algunas quieren quedarse con su silueta, guardarla, llevarla a su habitación. Algunas no, prefieren que nosotros las guardemos porque se las van a romper, que siempre les rompen las cosas. Entonces, en verdad, ahí es como opcional de cada una. Y ya para ir finalizando, yo ni me fijé la hora, no sé si ahí me pueden decir cómo estamos. Para ir finalizando, ¿qué nos cuenta la silueta? Solo así muy rápidamente mostrarles que en el fondo la silueta nosotros analizamos distintos aspectos relacionados con la investigación. Como les decía, hay en la cabeza, por ejemplo, se expresaban sentimientos y pensamientos.
En las manos habían elementos que tenían que ver con su situación económica actual por una parte, y la otra mano eran sueños y proyectos que deseo hacer en el futuro en términos laborales, pero otro tipo de sueños también. En el estómago, en la parte de la barriga, digamos, ellas escribían recuerdos que marcaron su vida, podían ser positivos o negativos. La mayoría escribieron recuerdos negativos que marcaron su vida en la niñez. Y luego las piernas habían elementos que tenían que ver con los apoyos y vínculos con su familia, digamos, y también nuevos vínculos, nuevos apoyos y lo que esperaban ellas como en términos de las relaciones afuera de la cárcel. Hay otra silueta. Bueno, y además cada una le hermoseaba su silueta después de las preguntas y de escribir, digamos. Cada una hermoseaba la silueta como quería. Le podía poner ropa, pintarla, maquillarse, como un poco en este sentido del juego de arreglarse o verse bonita a sí misma. Algunas le pusieron mucho detalle, se pintaron las uñas, relojes. Otras, según su estilo, le colocaron lo que a ella le gustaba de sí misma. En términos de reflexión final, entonces, bueno, el taller Silueta nos permitió generar un encuentro con la historia y emociones de las mujeres desde el arte, dando esta posibilidad, como les decía, de que ellas mismas dibujaran y se identificaran con sus siluetas, que en el fondo es una imagen de sí misma. Se produjo un ambiente amoroso y de confianza que nos permitió un primer acercamiento a esta investigación, que reconocíamos íbamos a abordar temas complejos. Entonces era importante que nosotros pudiésemos entrar, digamos, a este contexto donde íbamos a abordar todo este tema de la familia, de todas esas experiencias dolorosas. Abrimos este espacio para que las mujeres, que son voces de mujeres que tradicionalmente están excluidas, tomaran protagonismo, se sintieran ellas como protagonistas de todo este ejercicio. De hecho, ellas estaban súper contentas porque sus siluetas fueron a la calle y sentían esa sensación, ay, pucha, no podemos salir, pero nuestras siluetas están en la calle, mucha gente las vio, entonces sentían como esa conexión. Y bueno, en las siluetas las mujeres, como les decía, expresaron pensamientos, afectos, dolores, y también volvieron a ser niñas en este ejercicio de dibujar, de maquillarse, de ponerle como cosas bonitas y mensajes también positivos a sus siluetas. Y luego, al trasladar la silueta a la calle, también permitimos a que otras personas comunes conocieran este tipo de historias, las historias de las mujeres, las imágenes. Y en verdad ocurre que muchas personas no saben, o sea, no conocen, no han tenido familiares, amigos en la cárcel, entonces no saben la realidad de las personas que viven en ese contexto, ni las razones, ni nada. Entonces, para muchos, incluso muchas jóvenes, adolescentes y jóvenes de distinta edad, les impactó bastante la experiencia y se sintieron como súper comprometidos con escribirle un mensaje bonito, con quedarse ahí, leer varias de las siluetas y todo. Entonces, con ello, con esta experiencia en suma, nosotros sentimos que transformamos un poco la imagen de las mujeres delincuentes, este estereotipo, en seres humanos con alegrías, con penas, con afecto, y las personas que tuvieron la oportunidad de tener la experiencia lo sintieron así. Además de las siluetas que pusimos en la calle, también los llevamos a la universidad, y en la universidad también los estudiantes pudieron tener esa oportunidad. Entonces también fue bastante bonito. De hecho, en Iquique era el congreso de la Sociedad Chilena de Criminología, SOSCHICRIM, y ahí fue que llevamos las siluetas a la universidad, y habían académicos, estudiantes, distintas personas. Entonces fue una súper buena experiencia. Ahí está el dato del libro, de la metodología de las siluetas, que va a lanzar Pájaros entre Púas próximamente. No tengo la fecha exacta. Y eso, bueno, para cerrar, quería señalar que el proyecto, además de esta experiencia de activismo, digamos, de relación con el activismo la academia, también se propuso aportar desde esta producción o coproducción de conocimientos, desde una criminología crítica feminista, hacia esta reflexión crítica sobre las leyes, sobre las políticas criminales de nuestro país que impactan a las mujeres. Y además del vínculo de este ejercicio, digamos, de la silueta, este vínculo con la Fundación Pájaras, también colaboramos con otra experiencia, que fue un podcast que unas chicas periodistas se habían ganado un proyecto y andaban buscando apoyo para poder ingresar a las cárceles, entrevistar a las mujeres, y
bueno, afortunadamente alguien les dio mi contacto y hicimos buenas migas, digamos, y yo les pude colaborar en el ingreso a los centros penales, en el contacto con las mujeres que estaban participando de mi estudio, mujeres adultas mayores que accedieron a contar sus historias y que eso se transformó en este podcast que lo pueden escuchar en Spotify y que está súper bello. Son 6 capítulos que habla sobre el impacto de las leyes de droga en las mujeres encarceladas, a adultas mayores principalmente, pero también sus historias de vida y muchos otros relatos. Y por último les dejo aquí una imagen de otro taller que no les voy a contar más detalles, solo mostrarles la imagen de otro taller que hice con estudiantes de Derecho, donde también hice este esfuerzo de hacer la vinculación entre la universidad y la cárcel para que también las chicas que estudian Derecho estén como interesadas, motivadas por conocer la realidad de mujeres privadas de libertad. Este en el Centro Penal de Ovalle. Eso. Muchas gracias. Bueno, Me muchas despido. gracias Liliana, trabajo increíble, como el de también Ángel y Felipa. Y bueno, ahora creo que nos podemos extender unos minutos más, hasta por lo menos las 15 minutos más de lo previsto. Aquí en Brasil serían a las 5:15, para que podamos hablar un poquito sobre estos trabajos. Entonces, quien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, en este momento está abierto el espacio. Mario, Sí, podría decir algo? Sí. Eh, claro. Me gustaría comentar que la investigación que presenté al comienzo de este encuentro, finalmente se hizo un libro, ¿ya? Que contribuye a los debates contemporáneos de cárcel, género y diversidades sexuales en Chile, y es que se lanza el 25 de abril junto con Siluetas a la Calle, que es lo que nos está contando nuestra querida y cercana compañera y colaboradora Liliana Manzano. Así que estamos muy contentas y, y nada, para los que son de otros países, también comentarles de que futuramente también va a estar la versión digital. Así que eso. Excelente también presentación de Ángel y de Liliana. Muchas gracias por todo. Aida, ¿tú quieres decir algo? Una provocación. Están preciosos los tres proyectos bueno, nos dejan muy inspirados, pero casi nadie abordó la parte más difícil, ¿no? La parte de lo que no funcionó, los retos, Ah, porque creo que también para los y las estudiantes que nos acompañan es importante también, porque a veces se idealiza mucho la investigación activista, ¿no? Parecería que es algo que fluye y que todo sale muy bien y luego cuando ellos y ellas empiezan a hacer investigación, pues se encuentran con un montón de retos y piensan que es un problema de ellos o deficiencias. Y creo que sobre todo hacer investigación carcelaria implica un montón de retos. Pero yo propondría que como dinámica, porque si nos alargamos mucho más de lo pesado, tal vez tomar varios comentarios y luego ya responder. Y rápidamente decirle a Liliana que las metodologías de siluetas la trajo Pájeres a la Red Feminista Anticarcelaria, de la que somos parte quienes organizamos este conversatorio, y las siluetas se llevaron a las cárceles de los distintos países con mensajes. Y fue súper lindo cuando estas siluetas entraron bueno, a las cárceles de nuestros países, solo como comentario. Maripaz. Hola, ¿se escucha? Sí, hola, con respecto a la presentación de Felipa, quedé un poco curiosa si podía hacer algo cortito de lo que iba a hablar sobre las estrategias de acompañamiento. ¿A qué se iba a referir con eso? Eso, gracias. Muy buena pregunta, gracias por comentarlo. Mira, trabajar en un contexto de Vamos a encierro tomar varias preguntas, Felipa. Ah, perdón. Sí, sí, si alguien más tiene otra pregunta y de ahí les damos la palabra. No. Cris, ¿te ibas a decir algo o no? Sí. No, yo iba a preguntar en el sentido de Aida también, sobre lo que no pasó, sobre las dificultades. Bueno, Aida hizo mi pregunta. Bueno, perfecto. Yo también quería agregar algo. Me llama la atención que en todas las presentaciones se apreció en la sesión anterior también
Parece que un punto de encuentro entre la universidad y la cárcel, la investigación y el activismo pasa por el arte, ¿no? Por las prácticas estéticas. Entonces, no sé si también nos quieren decir un poco sobre ese lugar de las artes, ¿no? En ese encuentro, porque es muy interesante ver cómo los tres proyectos trabajaron por ahí. Entonces, yo creo que puedes responder, Felipe, después hacemos otra rodada final. Y Ángel y Liliana. ¿Comienzas, Felipe? Ahora Eso. sí, Dale, sí. dale. Estoy buscando acá un poco la diapo para que no se me vaya ningún detalle respecto a aquello. Pero bueno, acá está. Bueno, una de nuestras estrategias fundamentales para trabajar en un contexto tan incierto como lo es la cárcel y con tanta demanda emocional, porque trabajar con personas que están constantemente siendo deshumanizadas requiere mecanismos que son fundamentales. En ese sentido, nosotras como pájares tenemos eh, siempre trabajamos en duplas. Es súper importante trabajar de dos, porque, o en bandada, porque cuando salimos así después de los talleres podemos conversar sobre todo lo acontecido y podemos así decantar también como toda esta energía. Eh, para nosotras eso resulta fundamental. También resulta fundamental las construcciones de espacios de confianza que están afuera. Em, y eso también nos ayuda a poder compartir esta experiencia y denunciar la injusticia. Y bueno, y la importancia de la empatía y, por ejemplo, nosotras también, algo que es súper fundamental, es la proximidad contextual. Por ejemplo, en el pabellón de diversidades sexuales, generalmente uno o dos de los talleristas es de la comunidad LGBT, porque eso hace que fomenta la horizontalidad, fomenta también esta confianza y reconocimiento mutuo. Eh, y ayuda también a que los procesos creativos se desarrollen de mejor manera. Eso. Ángel, vamos en Ángel, el orden que hablaron. Ya, para ganar tiempo. Sí, bueno, primero hay que decir que gran parte de mi trabajo no ha estado dentro formalmente de la cárcel, ha estado en todo eso que está carceralizado, que excede la cárcel, que son los barrios principalmente carceralizados. Em, sí, quiero particularmente, sí, algo dije de eso, de las dificultades, tienen que ver con... em, que ver con con la ensoñación que tienen eh, todo quien que trabaja estos temas, lo hace con algún interés de, mm, de alguna manera desarrollar una crítica y ayudar a sacar a la luz experiencias que son oprimidas. Ya, entonces generalmente todos o la gran mayoría necesita ese patos, ese como deseo, ese impulso que te empuja a entrar a algo que es sufrimiento, pues, está lleno de violencia y sufrimiento. Entonces, dentro de ese deseo se tiende a como a romantizar, a reificar las vidas. Entonces yo creo que hay que, en general, quienes inician también este trabajo, luchar contra esa idealización de la colaboración. Colaborar es súper difícil, está lleno de trampas, el diablo, como dicen, se esconde en los detalles, está lleno de asimetrías. Nuestra historia en la investigación está, sí, sabemos que hay como una historia oculta dentro de las luces de las publicaciones. em, Grupos silenciados que son de alguna manera instrumentalizados. Entonces, hay mucho de eso y yo creo que hay que estar constantemente bajo vigilancia de eso
ser escéptico, mantener como un espíritu de escepticismo y de creer en cada milagro que ocurre cuando pequeñas cosas resultan. Por ejemplo, eso que yo presenté, la primera parte, eso de Fondart, yo siento que yo estoy profundamente insatisfecho con ese producto. No sé, nadie me ha dicho, pero yo no siento que fue un buen trabajo, em, porque hubo un proyecto. Finalmente sentí que todo el proceso de producción fue fantástico, pero el producto fue tan complejo que no llegó a las audiencias que yo esperaba. Eh, Cayó en las trampas de la manufactura artística y de la producción del arte en toda su complejidad, porque el arte en sí mismo es snob en gran medida, así, por lo menos el arte que circula en los, a- en los, entre los, el arte legítimo. De hecho, tenemos arte y artesanía como una forma denigratoria de hablar de otras formas de creación vulgarizada. Eh, yo siento que ahí erré. Y es de ahí mi forma de hacer ahora, de preocuparme muchísimo más y dar mucho más tiempo al vínculo, y después de que esté bien construido y afiatado el vínculo, que emerja alguna idea de proyecto. Lo que es una cosa excepcional también tengo que reconocer, porque estoy dentro de un instituto que me permite hacer eso, pero a la inmensa mayoría de los investigadores que investigan proyectos individuales, ¿qué es lo que le piden para conseguir fondos? Proyectos. Entonces hay un problema estructural ahí, y bueno, ahí me callo porque es poco el tiempo. Sí. Ya, yo voy a tratar de responder a la pregunta de Aida, que un poco lo mencioné, pero claro, muy a la pasada, digamos, el hecho de que para ingresar, para iniciar un proceso carcelar, una investigación en la cárcel, se requiere siempre enfrentar muchos obstáculos. En el caso de nuestro país, como les decía, para poder iniciar un proceso de investigación se necesitan un montón de autorizaciones. En mi caso, yo cuando presenté el proyecto a un financiamiento, estos como los que habla Ángel, conté con el apoyo de Gendarmería, con el área de reinserción social, me dieron su firma y todo, pero luego cuando iba a empezar la investigación, ya esos apoyos no servían y tuve que hacer todas las gestiones nuevamente, hablar con, digamos, casi hasta con el Papa para que me firmaran la autorización. Por eso siempre mostraba esto de los flyers o el material de difusión, porque no es menor, digamos, cómo uno presenta la investigación, eh, cartas, reuniones, coordinación de reuniones y un montón de cosas que uno tiene que tener mucha paciencia, digamos, y hacerlo, digamos, para poder lograr esos accesos. Los accesos no son fáciles. Luego de que yo conseguí las autorizaciones al inicio, como les decía, como dentro del año 22 conseguí las autorizaciones, para hacer este taller en sí tuve que solicitar otras autorizaciones más específicas y pasar, como les decía, a nivel nacional, regional y luego dentro del centro penal hacer las reuniones que ameritaban para las coordinaciones. Entonces, eso sí implica muchos retos. Uno siempre tiene que pensar que las investigaciones en cárceles no van a durar el tiempo que uno espera. O sea, uno se arma sus cronogramas y nunca los plazos funcionan como uno espera. Tienen la posibilidad siempre de retrasarte en los ingresos todo lo que puedan, digamos. En muchas ocasiones yo tenía programada, digamos, el inicio o X actividad en tal fecha y podían, no sé, mandarme un correo días antes diciendo no se puede acceder por X razón. En cada visita, además tenía que enviar todo un listado detallado de los instrumentos con los que yo iba a entrar, digamos, papeles, lápices, grabadora, con todas las restricciones que ellos me imponían previamente, pero yo tenía que mandar un detalle, incluso si entraba con grabadora de voz, computador o algún otro equipo, tenía que mandar fotos y detalles de los modelos de los equipos con los que iba a entrar. Entonces, una cuestión que es bien, digamos, engorrosa, pero que hay que hacerla. Y eso se hace previamente, digamos, a cada ingreso a la cárcel, con incluso los nombres de todas las personas, porque yo
gran parte de la investigación la hice con ayudantes, digamos, con asistentes de investigación, incluso con estudiantes en práctica en algunas ocasiones y y también estudiantes, digamos, que estaban en algunos cursos en sociología o en derecho y tenía que mandar los carnet de identidad, los nombres completos y todo, porque Gendarmería de Chile hace revisión de los antecedentes de las personas y no solo están impedidas de acceder personas que, por ejemplo, han tenido algún antecedente penal previo, digamos, algún delito, una detención previa, sino que personas que han ido a visitar a personas que están privadas de libertad también pueden ellos decidir impedirles el ingreso. De hecho, tuvimos esa situación, enfrentamos con MIR esa situación que en un momento no nos querían dejar ingresar porque habíamos estado, digamos, enroladas en visita. De hecho, una estudiante, me acuerdo, en una oportunidad en un taller también nos pasó eso, que había estado ella enrolada y al comienzo no la querían dejar ingresar. Y bueno, después haciendo casi como mandando un currículum completo, uno de su actividad, digamos, del propósito y de por qué está involucrado en esto, y ahí lo vuelven a analizar y te dan o no la autorización. Pero siempre, digamos, está en la decisión de la autoridad, digamos, el dejarte o no entrar, o que entre las personas o los implementos que a veces uno requiere. Entonces eso siempre implica que tiene que tener la capacidad, la flexibilidad de ir modificando las cosas. O sea, si en algún momento te dicen, no, no puedes entrar con grabadora o no puedes entrar con, no sé, tuvimos problemas con equipos de música que queríamos ingresar, tuvimos que adaptarnos y pensar, ya, bueno, ¿cómo lo hacemos ahora? Y así todo el tiempo la cárcel, cuando hace investigación en cárceles, te enfrentas a eso, digamos, que hay mucho cambio, muchas veces nos suspendieron, o sea, durante mi investigación en muchas ocasiones yo llegaba a hacer las entrevistas y me suspendían, etcétera. Entonces es un trabajo que implica mucha paciencia, eh, harta negociación, harta flexibilidad, pero siempre en pos, digamos, de reconocer también con quienes estábamos trabajando, súper respetuosas de las mujeres, de los tiempos, de si un día ellas tenían visita, respetar eso, ese tipo de cosas que uno tiene que ir conociendo, digamos, en ese trabajo, digamos, en cómo uno trata con las personas y sobre todo la empatía y la afectividad de cuando está ahí, digamos. O sea, más allá de todos los obstáculos que puede poner Gendarmería, siempre cuando uno está ahí en situ, digamos, trabajando con las mujeres, siempre plantearse en una posición de que están ellas primero, su riesgo, digamos, y frente a, también tuvimos una situación media complicada que estábamos haciendo el taller de las siluetas y unas gendarmes hicieron una denuncia al jefe del penal de que nosotros estábamos haciendo casi como una manifestación y quisieron entrar a intervenir como en el taller y mirar lo que decía la silueta. Y claro, las siluetas, como era algo bien íntimo de ella, habían algunas que efectivamente habían puesto mensajes que podían implicarles represalias respecto de gendarmería o de la cárcel. Entonces nosotros tuvimos que actuar muy rápidamente, sacar las siluetas antes que llegara gendarmería para que no leyeran el detalle y en ningún momento les pasamos el material, porque es un material de trabajo casi como en una clínica con un psicólogo, uno no puede, digamos, dejarlas en vista, digamos. Y nos ocurrió. Y después de esa situación, Gendarmería nos impidió hacer el siguiente taller durante un par de meses, y esto para terminar, y perdona que me haya alargado. Pero pudimos hacer, después de muchas negociaciones, volver a hacer el taller de cierre. Pero en un principio nos habían dicho no van a poder volver, no van a poder hacer el cierre. Por eso fue de enero a marzo, como que ahí tuvimos un salto. Y fue porque esos par de meses tuvimos que estar negociando para que nos volvieran a dejar entrar y afortunadamente nos permitieron volver a entrar y hacer el cierre de este taller como se debía, digamos. Pero sí, esas cosas uno tiene que estar, digamos, como saber que pueden ocurrir, digamos, esos obstáculos que son difíciles a veces de sortear, pero que hay que estar como bien flexibles para saber cómo enfrentarlos, cómo abordarlos. Eso, muchas gracias. Bueno, hay una pregunta de Karen también acá en el chat que dice, quisiera consultar si con el cambio de Gendarmería de Chile a seguridad y su salida del Ministerio de Justicia será más difícil poder hacer investigación y actividades dentro de las cárceles. Entiendo que se refiere a toda una serie de cambios que ocurren con la llegada de CAS, que es Sí, el giro a la derecha que ocurre en varios países del continente, ¿no?
Lo que pasa es que el cambio es un cambio administrativo. Gendarmería de Chile va a cambiar de ministerio, va a pasar del Ministerio de Justicia, en el que está actualmente, al de Seguridad Pública, pero nosotros nos preguntamos lo mismo que Karen, digamos. O sea, totalmente incierto qué va a pasar, digamos. No sabemos cómo se va a reorganizar Gendarmería, no sabemos cómo se va a reorganizar el área de reinserción de Gendarmería, que era uno de sus objetivos centrales. Eh, Entendemos o está la propuesta de que los temas de reinserción pasen a una unidad técnica o sigan en una unidad técnica dentro de justicia y seguridad o sea, el ámbito de seguridad de gendarmería esté entonces en este nuevo ministerio, pero la verdad en la práctica no sabemos cómo eso se va a llevar a cabo, entonces estamos todos en la incertidumbre misma, digamos. Esperamos que sea para mejor, pero la verdad es que no sabemos. Mario, pues son ya las 2:11. Yo tengo un Sí, examen de grado acá. yo creo que podríamos tal vez, bueno, Chris comentó que ese cambio se dio en Brasil en 2015 y tal vez darle la palabra a nuestros ponentes para una reflexión final. Tal vez Ángel podría incluso decir lo que escribió acá en el chat y escucharles unas últimas palabras para despedirnos. Un La, minutito de la, despedida. A mí Ujú. la me gustaría presión, decir algo chiquitito antes para cerrar. Claro, como dicen las compañeras, la cárcel es un espacio muy impredecible. Los traslados, por ejemplo, interrumpen los procesos creativos. Hay conflictos internos, desamores entre las compañeras, tensiones que muchas veces nos obligan a adaptar constantemente los planes que tenemos, ¿no? También siento que es importante mencionar el tema de los límites. Muchas participantes te piden favores y es bueno saber qué tanto nos podemos involucrar por un tema de autocuidado. Yo creo que también es bueno que sepan que siempre uno tiene que estar precavida y en ese sentido es una labor muy plástica y muy posicionada en términos éticos. Eso. solamente agradecer este espacio, esta posibilidad también de escuchar también de mi país también, de escucharla a Felipa, a Liliana y en este foro voy a seguir conectado. Y solamente agregaba que no se vaya a malentender eso del no proyecto, pero es que, porque en el sentido de que también como que escuchaba por otro lado ves que uno tiene un angelito bueno y un malo, y el otro lado me decía, el otro angelito me decía, no, pero nos falta el que argumenta. Es que no es que el vínculo, es que hay que escuchar las demandas de las comunidades, de las localidades, hay que escucharlo. Hay muchas veces, yo lo que he escuchado con mis estudiantes, especialmente de pregrado, es como, sí, hay que ir a escuchar. Y el problema es que hay que, nosotros etnógrafos sabemos, las cosas no se formulan así como se esperan. Se requiere de confianza, se formulan en otros términos. Claro, en sociedades que están tan fragmentadas como muchas de las nuestras, eh, em, no es fácil saber lo que se quiere. No está evidente, no es evidente para muchas poblaciones, para algunas quizás que más iluminadas sí tienen más conciencia de clase, de su posición, pero en la inmensa mayoría hay que hacer un trabajo. Y yo creo que ahí es muy pertinente el trabajo de los trabajadores de terreno, de ayudar a hacer engendrar esa conciencia de sí. Y eso es el vínculo, a eso me refería un poco. Eso. Liliana, Liliana, ¿alguna palabra final también? Perdón, yo como yo ya había hablado, solo agradecer por la invitación, por la sesión, es súper nutritivo siempre tener estos intercambios sobre las estrategias de investigación y no, pues agradecida nomás, yo ya hablé harto de mi aspecto, digamos. Bueno, pues muchas gracias entonces a todas, todos, todes.
Y solo Mario, ¿puedo recordarles anunciar el que siguiente seminario? exactamente que el 30 de abril tendremos nuestro próximo seminario en que tendremos a compañeras de México, ¿no? Hablando también sobre sus experiencias de investigación activista y coproducción de conocimiento. En torno al tema del racismo judicial, vamos a retomar este eje como eje de discusión. Ojalá que nos puedan acompañar. Sí, Y, mándenos la información. y un anuncio, aquí puse en el chat, vamos a dejar unos minutitos más, un link para quienes necesitan constancias académicas. Con 80% de asistencia les podemos dar constancia. El link está en el chat. Nada más, por favor, regístrense y vamos a ir contando sus asistencias y a partir de eso hay constancias académicas, ¿sí? Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, hasta luego.